Bienvenido al segundo mensaje de nuestra serie En esto creemos. Hoy vamos a hablar de los puntos de nuestra declaración de fe relacionados con el pecado, con la salvación de Jesús y con el destino eterno, cielo o infierno. Acompáñanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Les voy a dar otra oportunidad. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos al segundo mensaje de nuestra serie En esto creemos. Es una serie que nos gusta mucho en Renacer, es una serie que consideramos muy importante, detenernos una vez al año y hablar, profundizar en lo que creemos como iglesia, en lo que Dios nos dio como ADN, en la fe que Dios puso en nuestro corazón. Yo les he dicho antes, como pastores estamos muy preocupados en este tema porque la manera más rápida y más fácil de arruinar una iglesia es que unos crean una cosa y otros crean otra. Es la manera más rápida de terminar con una congregación. Que unos digan, pues yo creo esto, y que otros digan, no, pues yo creo esto otro, ¿no? No podemos ser una familia y estar divididos, no podemos caminar juntos y unos querer ir a un lado y otros querer ir a otro lado. De repente como cristianos no nos damos cuenta que el diablo nos pone una trampa y caemos redonditos diciendo, bueno, en la iglesia creen eso, pero yo creo otra cosa. Bueno, los pastores dicen eso, pero no, yo digo otra cosa. Y se nos olvida que fuimos llamados a estar juntos, fuimos llamados a tener un mismo sentir y un mismo pensamiento. Y yo no soy pastor de Renacer porque a mí se me ocurrió o porque tú me pusiste, y tú no eres parte de la familia Renacer porque se te ocurrió a ti o porque yo te traje. Es Dios quien provocó todo esto. Y el mismo Dios que nos hizo hermanarnos y el mismo Dios que nos hizo sentarnos juntos en la misma mesa es el mismo Dios que nos ha dado una identidad. Decíamos la semana pasada, una misma fe, ¿no? Un mismo Señor. Y es muy importante entonces detenernos una vez al año y decir, bueno, en esto creemos como iglesia, una sola visión. Se los repito, como pastores estamos muy preocupados de que tengamos una sola mente, que tengamos un solo corazón. Cuando hay dos visiones, cuando hay tres visiones, el corazón se fractura, nos dividimos y si estamos rotos, si estamos divididos, somos un blanco fácil. Así que vamos a unirnos, vamos a sumarnos en esto que Dios nos ha hecho como iglesia, vamos a aprender qué es lo que creemos. Y a mí me gusta mucho decir, en Renacer anclamos a la Biblia cada cosa que nosotros creemos. Los viernes estamos hablando de nuestros principios, los domingos estamos hablando de nuestra declaración de fe, y cada cosa que nosotros mencionamos, cada cosa que nosotros creemos está anclada a la palabra de Dios. Es muy peligroso que tengamos nuestra fe puesta sobre un dogma o que tengamos nuestra fe puesta sobre lo que alguien dijo alguna vez. Es muy importante que todo lo podamos encontrar en la Biblia. ¿Estamos? Amén. Ok, hoy vamos a ver nuestra declaración número 3, número 4 y número 5. Están buenos, así que prepárate. Número 3, léelo conmigo por favor. Creemos que el pecado nos ha separado de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Léelo una vez más conmigo. Creemos que el pecado nos ha separado de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Son dos cosas muy importantes. Nosotros en Renacer decimos, es muy importante que ubiquemos el pecado como algo peligroso, como algo serio, como algo importante. No somos el tipo de iglesia que dice, no, bueno, no pasa nada, tú, Jesús es gracia, Jesús es amor, tú dale por ahí. Sí es verdad, Jesús es gracia y Jesús es amor, pero el pecado tiene un poder para complicarnos la vida muy serio. Lo primero que dice nuestra declaración es, creemos que el pecado nos separa de Dios. Y eso lo explica la Biblia una y otra vez. Nosotros hacemos una barrera, un ladrillo a la vez, construimos un muro que nos separa de Dios, porque Dios tiene expectativas acerca de nosotros. A mí me gusta mucho explicarlo así. ¿Qué es el pecado en su forma más simple, en su forma más básica? ¿Qué es el pecado? Es fallar al blanco. Hay una diana aquí, hay un tiro al blanco. Y si no le pegas en el centro, estás pecando. No importa qué tan lejos del centro estés. Mientras no le pegues al centro, estás pecando. ¿Al centro de qué? Al centro de la voluntad de Dios, al centro de las expectativas de Dios. Entonces Dios tiene expectativas con relación a mi corazón,
de que yo pueda perdonar, de que yo pueda alabar, de que yo pueda tener una vida humilde, una vida generosa. Y cada vez que yo no logro pegarle al centro, yo estoy pecando. Entonces rápido nosotros decimos, bueno, pastor, entonces, ¿quién tiene pecado? Y yo tengo que decirte, todos tenemos pecado. ¿Ok? No caigas en el error de decir, no, yo nunca me equivoco, no, yo soy perfecto, no, no, de verdad no. Yo no podría decir, los de este lado son perfectos, nunca pecan, los de este lado pecadores de primera. No, yo no podría decir eso, porque la Biblia dice, si alguien se atreve a decir que no tiene pecado, dice la Biblia, estás diciendo Dios es un mentiroso. Eso es lo que estás diciendo. La Biblia dice, todos tenemos pecado. Entonces debemos empezar por ahí. ¿Qué es el pecado? Fallar al centro de las expectativas de Dios, fallar al centro de lo que Dios tenía en su mente cuando nos formó. Ok, ¿qué hace ese pecado en mi vida? Número uno, te separa de Dios. Y nosotros a veces caemos en este error demoníaco de decir, yo puedo pecar en ciertos horarios y luego buscar a Dios en este otro horario y todo va a estar bien. Yo puedo pecar estos días y puedo consagrarme, si me dejas usar esa palabra, estos otros días y todo va a estar bien. Y dice, no, la realidad es que el pecado te separa de Dios. Entonces lo que tú hiciste el lunes y el martes y el miércoles se refleja el viernes de oración, ¿no? Lo que tú hiciste el sábado se refleja el domingo en tu adoración, porque el pecado tiene esa capacidad de alejarnos del corazón de Dios. Entonces de repente tú o yo decimos, ¿por qué ya no siento a Dios como antes? ¿Por qué no siento la libertad que sentía antes? ¿Por qué yo no siento la presencia de Dios como antes? Probablemente hemos estado dándole demasiado territorio al pecado y ahora nuestra comunión con Dios se ha visto afectada de una manera muy directa. Entonces, el pecado nos separa, la verdad, de Dios, del corazón de Dios. Pero no solo hace eso, sino que el pecado también arruina el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto es algo muy Renacer. En Renacer decimos, bueno, no creas que cuando te permites odiar a alguien, no creas que cuando te permites subirte ahí a un chisme y empezar a murmurar de alguien, no creas que cuando estás pecando solo tienes problemas con la presencia de Dios o con la lectura de la Biblia o con tus tiempos de adoración y de oración. No es solo eso. También el propósito por el que fuiste hecho entra en conflicto. Por ejemplo, yo fui llamado a ser pastor, yo fui llamado a ser predicador. Y si yo descuido mi relación con Dios y dejo que el pecado separe mi vida de Dios, también el pecado separa mi vida del propósito que Dios tenía para mi vida. Y si yo soy pastor, eso aplica. Y si soy pintor, aplica igual. Hay un montón de cosas que Dios tenía para mí que ya no van a llegar, porque si me estoy separando del autor de las bendiciones, me estoy separando también de las bendiciones. Si me estoy separando del príncipe de paz, me estoy separando también de la paz. Y eso es algo que en Renacer puntualizamos un montón, porque hay un montón de gente que no encuentra propósito en su vida, porque hay un montón de gente que no se sienten plenos, que están en la carrera que estudiaron y están trabajando en el trabajo de sus sueños, pero aún así no se sienten plenos, porque el pecado no solo nos separa de Dios, sino también nos separa del propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Entonces nunca vamos a encontrar lo que Dios tenía para nosotros, nunca vamos a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros hasta que encontremos la manera de vivir sin el pecado, de hacer a un lado este pecado que tiene la capacidad de separarnos de Dios, pero también tiene la capacidad de separarnos del propósito que Dios tenía para nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Yo siempre les digo, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es hermosa, es importante, es poderosa, pero cuando la Biblia te advierte, es Jesús quien está hablando, tú debes poner doble atención a eso. Y este es un versículo de esos. Juan capítulo 8, versículo 34. Está hablando Jesús. Dice, y entonces respondió Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús está diciendo algo tan violento, me parece a mí. Porque dice, si tú estás cometiendo pecado, yo acabo de decir hace un minuto, ¿quién está cometiendo pecado? Todos nosotros, ¿ok? Todos, también el que está bien peinadito, ese también, ¿ok? Todos nosotros estamos cometiendo pecado. ¿Qué pasa según Jesús cuando yo estoy cometiendo pecado? Dice, te vuelves esclavo del pecado. Y la manera en la que Jesús ve las cosas y la manera en la que nosotros vemos las cosas ya no se parece. Porque a mí me gusta decir, fíjate que yo tengo un pecado,
Yo estoy batallando con un pecado, yo tengo un pecado. Y lo que Jesús dice es, el pecado te tiene a ti. Entonces eso ya se enfoca de dos formas diferentes, porque yo digo, bueno, yo tengo el pecado de la mentira. Yo tengo el pecado de la mentira, pero el día que yo quiero, yo dejo de ser mentiroso. Y Jesús dice, estás encadenado. O sea, tú crees que tú agarraste la mentira, ¿no? O pon otro pecado, el que te guste menos. Te iba a decir el que te guste más, pero que te guste menos, ¿ok? Agarra un pecado, ponlo ahí en tu mente. No es que tú lo tengas a él y que lo sueltes cuando tú quieras. Ese es nuestro problema, que nosotros decimos, no, es que yo soy un iracundo, es que yo soy un mentiroso, es que yo soy alguien, no sé, chismoso, pero el día que yo quiera dejo de serlo. Y Jesús dice, realmente el pecado te tiene esclavizado a ti. Por eso cuando quieres dejar de mentir no puedes. Por eso cuando quieres empezar a decir palabras nobles no puedes. Por eso no puedes controlar tu temperamento, porque nunca tuviste tú al pecado, sino que el pecado te tuvo a ti. Y eso explica un montón todas las veces en que tú no querías decir eso y lo dijiste, y no querías hacer eso y terminaste haciéndolo, y no querías reaccionar de esa manera otra vez y terminaste haciéndolo, porque eres esclavo. No sé si tienes cerca de tu mente la figura de esclavitud. Pero un esclavo no hace lo que quiere, hace lo que le ordenan. Un esclavo no puede decidir un día ir a correr en el prado debajo de un sol brillante. No, está encadenado. Él puede o no hacer lo que las cadenas le permitan. Y cuando Jesús dice, tu relación con el pecado no es amistosa, el pecado no es buena onda, no es que tú seas el dominante en esta relación con el pecado. El pecado te tiene esclavizado a ti. Tú le diste permiso de entrar, él se metió y te maniató, te encadenó y te tiene ahí en un calabozo. Y tú crees que el día que tú quieras dejas de ser enojón. Y tú crees que el día que tú quieras dejas el vicio ese. Te tiene esclavizado. Atentamente, ¿quién? El que inventó todo, el que sabe cómo funciona todo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Ahora está hablando el apóstol Pablo y dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos es para obedecerle? Son esclavos de a quien obedecen, de aquel a quien obedecen. Ustedes son esclavos de la persona a la que están obedeciendo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y entonces el apóstol Pablo hace unas matemáticas bien simples. Dice, ¿quieres saber de quién eres esclavo? Pregúntate la voz de quién estás obedeciendo. Si estás obedeciendo la voz de Jesús, si estás obedeciendo la voz del Espíritu Santo, pues eres esclavo de Dios. Pero si estás obedeciendo la voz de tus impulsos, si estás obedeciendo la voz de tus deseos, de tus hábitos, de tu orgullo, de tu ego, bien, eres esclavo de eso. Y Jesús establece este principio, la relación con el pecado es esclavitud. Y el apóstol Pablo sigue con ese pensamiento y dice, es muy fácil que tú sepas de qué eres esclavo. Es muy fácil que tú sepas cuál es tu pecado. Piensa cuál voz estás obedeciendo. Grítale, dile sus cosas. Alguien le tiene que decir sus verdades y tú obedeces esa voz. Bien, ese es tu pecado. Ay, róbatelo, pues todos roban, que no robes tú. Ese es tu pecado. La voz que estás obedeciendo, ese es tu pecado. Yo conozco personas que dicen, a mí nadie me grita. Y yo le digo, ¿y a quién sí? A todos los demás, nomás a mí nadie me grita. Y yo digo, si estás escuchando esa voz, tienes que reconocer, va por ahí, ¿sí sabes cómo? Como un sentido de superioridad, como un sentido de orgullo, de decir, no, a mí, ¿sabes cómo? Como conmigo tú no puedes hacer eso, a todos los demás y yo sí los puedo tratar como yo quiera, pero a mí nadie me puede tratar así. Esa voz que estás obedeciendo, dice el apóstol Pablo, esas son tus cadenas, esas son tus cadenas. Entonces cuando nosotros llegamos a ese punto decimos, ok, creo que hemos estado viendo el pecado con lentes equivocados. Y pensamos que es un amigo de esos amigos que se ponen todos locos y que te dan vergüenza a veces, pero que es tu amigo, que es parte de tu vida. Y Jesús dice, no es tu amigo. No es tu amigo, te tiene esclavizado. Y por eso no puedes soñar y por eso no puedes volver a amar.
Y por eso no puedes intentarlo otra vez. Y por eso no puedes sonreír, porque te tiene esclavizado, te tiene encadenado. Es como, uy. Bien, este pecado tiene la capacidad de separarnos de Dios y tiene la capacidad de arruinar el proyecto que Dios tenía para nosotros. Ustedes no dicen amén, yo digo amén solo. Amén. Número 4 de nuestra declaración de fe. Dice, léelo conmigo. Creemos que el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, es el único que nos puede reconciliar con Dios. Él es el Hijo de Dios que se humanó por amor a nosotros, vivió una vida sin pecado, murió ocupando nuestro lugar y se levantó de la tumba para darnos vida eterna. Léelo otra vez conmigo. Creemos que el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, es el único que nos puede reconciliar con Dios. Él es el Hijo de Dios que se humanó por amor a nosotros, vivió una vida sin pecado, murió ocupando nuestro lugar y se levantó de la tumba para darnos vida eterna. No quiero cansarte con términos raros teológicos, pero déjame explicarte un par de cosas que tengo en mi corazón. Número 1, hay algo que los teólogos llaman sustitución. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Jesús murió en la cruz por un pecado que Él no tenía, pero que nosotros sí teníamos. Entonces Jesús tomó nuestro lugar como pecador y pagó el precio de ser un pecador, para que nosotros tuviéramos el beneficio de tener la cercanía que Jesús tiene con el Padre. Lo digo en otras palabras. Jesús murió mi muerte para que yo viva su vida. Jesús ocupó el lugar del pecador para que yo ocupe el lugar de hijo delante de Dios. Sustitución. Jesús no tenía pecado. Jesús, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Por qué murió como un pecador? Porque estaba ocupando tu lugar, porque estaba ocupando mi lugar. Ese acto poderoso me da el beneficio de ahora yo tener una posición delante de Dios que no me correspondía. Nosotros no éramos hijos, ahora somos hijos. Fuimos adoptados. El Padre nos ve como su hijo. ¿Por qué? Por esta sustitución en la cruz. La otra figura que quiero puntualizar ahora es la del redentor. Un redentor es la persona que rescata a alguien que debe algo. En la mañana puse un ejemplo, se los voy a poner otra vez porque uno tiene cara de deudor y otro tiene cara de... Nefi, el buen Nefi, le debe $1,000,000 a Uri y no se lo puede pagar. Ya le dijo, yo no te puedo pagar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Uri lo va a meter a la cárcel porque no le pagó. En ese momento aparece Johnny como redentor de Nefi y dice, yo pago lo que tú debes. Y Uri va a quedar tranquilo porque dice, yo lo que quería era que me pagaran, y Nefi no va a ir a prisión porque alguien pagó por él gracias a una figura de redención. Ok. La cultura judía tenía varios requisitos para un redentor. El primero de ellos es, el redentor tenía que hacerlo voluntariamente. Nadie podía ir con alguien y obligarlo a ser su redentor. Ahora te voy a amarrar y tú vas a ir a ser mi redentor. No, el redentor tiene que hacerlo voluntariamente. Cuando la Biblia dice que Jesús declara, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate por muchos. Está diciendo, este redentor Jesús lo está haciendo voluntariamente, no es de que lo encarcelaron y lo obligaron a morir. Él está ahí y le dicen, hombre, pues escápate. Y Jesús dice, ¿tú crees que yo no puedo tronar los dedos y que venga 1,000,000 de ángeles? Claro que puedo, pero no quiero dar mi vida en la cruz. Es un redentor voluntario. La segunda regla es que tenía que ser de la familia. No podía ser un amigo, no podía ser un vecino, tenía que ser un familiar. Como la historia de Boz y Noemí, ¿se acuerdan? Tenía que ser un familiar. Jesús, siendo Dios, se hace hombre.
Siendo espíritu se hace carne, se hace de nuestra familia para poder ser nuestro redentor. Se humanó, tomó la posición dice la Biblia, de siervo, ¿no? De humildad completa. Entonces, siendo Dios, se hace de nuestra familia. Y el tercer requisito es que tuviera capital suficiente para pagar la deuda y que le quedara otro similar con él, que tuviera capital para pagar y que tuviera capital todavía con él. Y me gusta mucho lo que dice la Biblia, porque Jesús muere en la cruz pagando nuestra deuda y luego resucita al tercer día, demostrando: tengo capital suficiente para pagar tu pecado y para resucitar todavía al tercer día. Y yo digo, amén. Entonces hay que ver el mensaje completo. El pecado es un tema serio, sí, porque me va a separar de Dios, por supuesto, y va a arruinar el propósito que Dios tenía en su mente cuando me formó para mí, sí. Entonces todo está perdido, no. Jesús es suficiente y le sobra. Jesús quiso pagar tu deuda. Jesús se hizo hombre pensando en eso. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, pensando en eso, en rescatarte a ti. Jesús paga nuestra deuda y le queda poder suficiente para resucitar, diciendo: esto no es en crisis, esto no es muy apenas. Jesús tiene suficiente capital y le sobra, y a mí me gusta eso. La Biblia dice rico en misericordia, ¿no? O sea, no se queda pobre porque te perdonó a ti, entonces ya no me puede perdonar a mí. No, ¿de qué hablas? Le sobra capital. Cuando nosotros leemos en nuestra declaración, creemos que el Señor Jesucristo, a mí me gusta mucho puntualizar esto. Si tú lees el Nuevo Testamento, si lees los Evangelios, te vas a dar cuenta que los discípulos de Jesús se referían a Él así: Jesús. Jesús fue a no sé dónde, Jesús dijo no sé qué, entonces Jesús hizo esto otro. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, ellos ahora se refieren el Señor Jesús. El señorío de Jesús descansa en el sacrificio en la cruz y en el poder para resucitar. Cuando yo te digo que el Señor Jesús tiene poder para liberarnos del pecado, no te estoy hablando del Jesús que dicen que era un maestro nada más. No te estoy hablando del Jesús que dicen que era un buen hombre, con un buen ejemplo a seguir. No, te estoy hablando del Señor de señores. Te estoy hablando del Rey de reyes, del que suelta una palabra y las cosas vienen a la existencia, el que sostiene todo con su mano. De Él te estoy hablando. Por eso yo digo, no importa lo grande de tu pecado, no importa lo maloliente de mi pecado, no importa. El Señor Jesús tiene suficiente poder para rescatarnos. Literalmente la Biblia enseña, Jesús mató al pecado en la cruz, lo exterminó. Tú y yo tenemos una relación con un muerto porque queremos. Jesús ya lo venció. Es el único que nos puede reconciliar con Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra forma. Y yo me he topado a lo largo de mi caminar con Cristo, me he topado personas que dicen: tiene que haber un plan B. O sea, si a mí no me gusta eso de Jesús, Dios tiene que tener un plan B, ¿no? O un C incluso, o un D. Y yo les digo, me gustaría decirte, bueno, está la opción de Jesús, y si no te gusta, pues está otra opción. Y si no es de tu agrado, pues está esta otra tercera opción. Pero la Biblia dice, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro acceso. Es Jesús, el Señor Jesús, el único que puede reconciliarnos con Dios. El mensaje completo es ese: el pecado es un tema serio, sí, pero Jesús tiene poder para salvar. Ese es el mensaje completo.
Número 5 de nuestra declaración, es la última que vamos a ver hoy. Dice, léela conmigo. Creemos que nuestro destino eterno, cielo o infierno, es determinado por nuestra respuesta al Señor Jesucristo. Leemos otra vez. Creemos que nuestro destino eterno, cielo o infierno, es determinado por nuestra respuesta al Señor Jesucristo. La iglesia contemporánea está viviendo un ataque sobre la doctrina del infierno. La premisa es un argumento humanista diciendo cómo un Dios bueno va a mandar gente al infierno. Y yo digo, ok, entiendo la pregunta, pero la Biblia no dice que Dios manda gente al infierno. Si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que el infierno fue creado para Satanás y sus secuaces, para Satanás y la porción de ángeles que lo siguió en la rebelión del cielo. El infierno está creado para los ángeles rebeldes. El problema es que los seres humanos vamos siguiendo a Satanás. Ese es el problema. No es que Dios diga, tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno. Dios no está mandando a nadie al infierno. Somos las personas las que decimos, ok, ¿para dónde está caminando Dios? Para acá, qué padre. ¿Y para dónde está caminando el diablo? Para acá, vámonos todos para acá. Somos nosotros los que estamos siguiendo a un ángel que va a la condenación. Él va a la condenación. La Biblia lo deja bien claro. El futuro del diablo es condenación. Somos nosotros los que lo estamos siguiendo a él. Yo digo, ¿por qué? Si Dios te está diciendo, yo voy para acá, y el diablo está diciendo, yo voy para acá, ¿por qué lo sigues? O sea, es como, ok, amén. No es que Dios esté mandando gente al infierno, somos las personas las que a veces elegimos ese camino. Ahora, nosotros en Renacer decimos, esta vida en la tierra es temporal. La Biblia dice, vamos de paso. La Biblia dice, somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra patria está en el cielo. Así dice la Biblia, nuestra patria está en el cielo. Jesús dice, cuando se está despidiendo de sus discípulos, les dice, voy a prepararles un hogar allá donde vive mi Padre en el cielo. Voy a prepararles moradas a ustedes también, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces voy a prepararles un lugar. Hay un cuarto en el cielo. Yo espero que sea, que tenga ahí tele, ¿no? Y un sillón de esos reclinables y un refri que le abras y te estire una Dr. Pepper, así un robot o alguna cosa rara. Lo que es cierto es que tenemos un lugar preparado allá. Jesús dijo, se los voy a preparar. Yo no tengo ningún argumento para dudar de lo que Jesús dijo. Pero el cielo no es el único destino eterno que existe. El infierno también. Y nosotros tenemos que entender, no hay escalas, no hay terceras opciones, no hay manera de poner pausa, no hay manera de poner ahí un amparo o un alegato, no hay manera. Tú cierras los ojos y empieza el proceso del juicio. No hay manera, no hay otra cosa. Entonces, ¿qué estamos orando? Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, alcánzanos con tu gracia. Mira lo que dice la Biblia en esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Yo les he dicho antes, yo podría predicar un mes entero de esta conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un experto, es un líder, es un fariseo, él conoce mucho la ley y siento que están hablando en un nivel muy alto, o sea, la conversación está en un nivel muy alto y de repente nosotros la leemos y entendemos 2, 3 cositas porque están hablando términos muy sublimes, pero es hermoso lo que podemos ver. Juan capítulo 3, del versículo 14 al 18, está hablando Jesús y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? No se pierda, mas tenga vida eterna. Solo hay 2 opciones. Jesús le dice, ¿te acuerdas, Nico, de cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Y Nicodemo le dice, sí. Dice, ¿te acuerdas de la historia? Y hace referencia a una historia muy interesante. El pueblo de Dios está en su peregrinaje de Egipto hacia la tierra prometida
Y en algún momento su corazón se llena de orgullo, se llena de soberbia, se rebelan contra Dios y toman un camino que Dios no tenía planeado para ellos. En ese camino que ellos toman, esa sección del desierto estaba llena de serpientes venenosas, víboras, dice la Biblia, ardientes, o sea, con un veneno muy potente. Y la historia dice que este pueblo rebelde, enojado con Dios, murmurando de Dios, va caminando por esa sección del desierto y las serpientes empiezan a morderlos y el veneno empieza a matarlos. Y cuando ellos empiezan a sufrir esto, oran a Dios y le piden perdón a Dios, y Dios, siempre tan bueno, los perdona y les da una opción de salvación. La opción de salvación es la siguiente. Dios le dice a Moisés: fabrica un asta con una serpiente y levántala, y cuando el que haya sido mordido voltee a ver el asta, va a quedar sano al instante. Y yo digo, qué historia tan tremenda y qué paralelismo tan puntual, porque cuando nosotros estamos por ese camino, que no era el camino que Dios tenía para nosotros, sino que es el camino de nuestra rebeldía, el camino de estar murmurando de Dios, el camino de estarnos quejando, ¿no? Y luego las consecuencias llegan y el pecado nos empieza a morder. El mensaje es el mismo: mira la cruz, mira a Jesús levantado ahí, y con solo lo mires y solo cambies tu manera de ver las cosas y enfoques y pongas atención a lo que está pasando en la cruz, vas a ser salvado. Y a mí me gusta mucho esta figura porque Jesús está platicando con alguien que entiende la historia y dice: ¿te acuerdas que se estaban muriendo? Sí, por sus consecuencias, sí, por cabezones, sí, bien, en medio de sus errores Dios les dijo: si ves esa asta vas a ser sano. Y ahora Dios está diciendo: en medio de tus errores, de tu camino equivocado, cuando el pecado te está mordiendo, si solo ves a Jesús en la cruz y pones atención ahí, vas a ser salvo. Es justo lo que Jesús está diciendo. Y continúa su argumento y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: Dios te entregó a su Hijo porque te amó. Es el amor de Dios la base de todo. No es nuestros méritos, no es nuestra capacidad, no es porque vienes a la iglesia todos los días aunque esté cerrado, no es eso. No es porque somos muy generosos con nuestra ofrenda, no es eso. No es porque sirvas en la iglesia, no es eso. Es el amor de Dios el que provocó todo esto. Dios te amó. Si algo debes estar seguro es que Dios te ama. Si de algo tienes que estar convencido es que el amor de Dios descansa sobre ti. Dios te ama. Por eso envió a Jesús a rescatarte. Y cuando entiendes eso dices: a ver, ¿qué está pidiendo Dios de mí a cambio? Y Jesús le explica a Nicodemo: creer. Creer. Va a ser tu respuesta a la cruz lo que determine cuál va a ser tu destino eterno. Tu respuesta. Y sigue hablando Jesús y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo digo: qué explicación de Jesús, ¿no? Nosotros a veces pensamos que vamos por un caminito que tiene una bifurcación y decimos: si vamos a la izquierda, entonces vamos a la condenación; si vamos a la derecha, entonces vamos a la salvación. Pero lo que Jesús está explicando es: tú ya vienes en la avenida de la condenación. O sea, tú ya vienes ahí. Nadie nos tuvo que convencer de pecar. Es algo que nos sale tan natural. Todos somos buenos para pecar, todos. Un niño de 3 años que se comió todo el chocolate de toda la familia y le dices: ¿te lo comiste? Y todo manchado de chocolate. Dicen: no. ¿Quién le enseñó al niño a mentir? ¿Quién le enseñó? Lo traemos en los huesos, lo traemos en el ADN, lo traemos, es parte de nuestra naturaleza. Golpear a alguien, mentir, sacar provecho de alguna situación, engañar a alguien, es algo que nosotros lo traemos ya. Por eso Jesús dice: en la condenación ya vienes.
O sea, tú ya vienes en esta autopista que va directo al infierno, tú ya vienes ahí. Pero Jesús te está ofreciendo una salvación. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante eso? Porque si crees, entonces la condenación no es para tu vida. Pero si no crees, tú sigues en la condenación que ya traías. Y cuando yo veo esa explicación que Jesús le da a Nicodemo, yo digo, ahí hemos estado viendo las cosas tan diferente. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué película vimos? ¿O qué libro leímos? ¿O la abuelita de quién sabe quién que nos contó algo? Pero lo que yo tengo en la mente no se parece a lo que la Biblia dice. La Biblia dice, el pecado te separa de Dios. La Biblia dice, el pecado arruina el propósito que Dios tenía para tu vida. Pero no es que no haya futuro, no es que no haya manera, no es que no haya solución. Hay solución. Jesús tiene poder suficiente para sacarte del pecado. No importa qué pecado sea, no importa cuántos años tengas esclavizado ahí, atado ahí, encadenado ahí. Jesús tiene poder para romper esas cadenas. A mí me gusta mucho platicar con sociólogos y con psicólogos. Si hay un sociólogo aquí o un psicólogo, invítame los tacos, yo los pago. Tú invita. Me gusta mucho hacer esta pregunta: ¿cómo explicas que una persona que tiene viviendo 20 años de la misma manera, con hábitos bien arraigados, con vicios bien arraigados, con una manera muy establecida de tratar a la gente, de tratar a sus hijos, de no amar a su esposo o no amar a su esposa, cómo te explicas que vino un domingo a la iglesia y Jesús le rompió las cadenas y el lunes es otra persona? ¿Cómo explicas que sonríe? El viejo amargado ese sonríe. ¿Cómo explicas eso? Que la mujer que no tenía tiempo para sus hijos, no tenía tiempo para su esposo, se levantó más temprano y les preparó ahí el lonche a los niños. ¿Cómo explicas eso? ¿Quién hizo un cambio tan profundo en un instante? Y te das cuenta, el pecado es algo serio, lo es. Pero el poder de Jesús es superior a eso, es suficiente, con eso basta. Y digo, necesitamos ir al mensaje completo, ¿sabes cómo? Necesitamos más Jesús y menos exposición al pecado. Necesitamos mirar con mayor detenimiento la cruz y estar valorando menos lo que el pecado puede o no hacer con nosotros y valorar más lo que la sangre de Cristo puede hacer en nuestra vida. Porque esta vida no es todo. Porque estamos de paso aquí. Porque tenemos una eternidad por delante. ¿Dónde vas a pasar esa eternidad? Te digo de qué depende. De tu respuesta a la cruz de Jesús. ¿La vas a ignorar? ¿O vas a tomar tu única oportunidad? ¿Vas a valorar que alguien diga, ya pagué, solo firma aquí, ya pagué? ¿O vas a seguir diciendo, me lo merezco, ya pagué pues? No, es que yo me lo merezco, pero yo ya pagué eso. Y a mí me gusta entender, estamos en una iglesia que abre la Biblia y recibe su mensaje. Cuando es bonito y cuando es difícil. Cuando nos arranca lágrimas y cuando nos arranca sonrisas. Y hermanos santos, este es el mensaje. El pecado te va a arruinar, pero Jesús te puede salvar. Quiero comer contigo en el cielo. Toma la decisión correcta. ¿Quieres cerrar tus ojos? Levantar tus manos al cielo. Padre, con la oración más genuina, con la oración más honesta, nos presentamos delante de ti, Señor. Déjanos cambiar nuestra relación con el pecado, Señor, entender que yo no estoy a cargo, entender que yo no estoy dominando, sino entender que he estado esclavo, Señor, del pecado. Que empezó chiquito en mi vida y fue avanzando y ahora está controlando todo. Y yo necesito ser libre de eso, Señor. Ven y rompe las cadenas, Jesús, como lo has hecho antes en la historia de tu iglesia, Dios. Ven y libérame, Señor.
Quiero nacer de nuevo, quiero ser perdonado, quiero ser una nueva criatura. No quiero seguir esclavo del pecado. Si tú mataste al pecado, yo no lo voy a resucitar. Déjame caminar en tu sendero y llegar a las moradas que el Padre tiene preparadas para mí. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia grita, amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Oramos para que la palabra de Dios se afiance en tu vida y la presencia de Dios te abrace. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Oramos para que puedas encontrarte con el amor y la gracia de Dios. Si podemos ayudarte en algo, contáctanos a través de nuestro sitio web. Dios te bendiga.